Buenas. ¿Qué onda la gente? ¿Qué onda mis carnales? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hacer un pequeño repaso para geografía de segundo año de mis alumnos que me están pidiendo un video que necesitan urgentemente para hacer un repaso de los temas que hemos trabajado hasta ahora en geografía. Así que vamos rapidito y arranquemos y no demos tantas vueltas como hacemos en los videos. ¿Qué temas vimos? Bueno, estos temas. Primero vimos la biodiversidad en Argentina, segundo la utilización de los recursos naturales y en tercer lugar el manejo de los recursos naturales. Bien, ¿qué vimos en biodiversidad en Argentina? En primer lugar vimos esto, el concepto de biomas, exactamente. Ese concepto de biomas estaba muy relacionado, por así decirlo, a lo que ya nosotros conocemos, ¿sí? El bioma es una área que comparte diferentes tipos, que comparte características y rasgos de clima, relieve y también lo cual de flora y fauna, ¿no? Pero nosotros la diferenciamos de un concepto nuevo para los chicos que era el de ecorregión. El de ecorregión se diferencia puntualmente de esto, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos para entender esto, o sea, que no son lo mismo, son totalmente diferentes. La ecorregión plantea que hay áreas que comparten puntualmente algunas variantes de clima, la disposición, la humedad, el relieve, etcétera, lo cual da también como resultado determinada flora y fauna. Pero no es lo mismo que el bioma. El bioma en cierta medida el concepto es muy amplio y engloba así, puede englobar dentro de un bioma, por ejemplo, de selva, a todas las selvas del mundo. En cambio el de ecorregión hace puntualmente a una región específica. Y una región específica, estamos hablando acá en Argentina de una región específica. Por ejemplo, la selva no va a ser una selva argentina, ¿no? Sino propiamente que responda a las características puntuales del lugar, a las características propias, únicas del lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos una selva que nosotros conocemos como el Chaco húmedo. Ese Chaco húmedo tiene características propias de relieve, clima, hidrografía también, lo cual da como resultado una particular flora y fauna específica del lugar, que no va a haber en otro lugar. Ahí vamos. Bien, vamos al concepto de ecorregión húmeda y de ecorregión árida, porque nosotros teníamos que después de diferenciar el de bioma y ecorregión, aparte de diferenciarlo, teníamos que diferenciar también las ecorregiones húmedas y áridas. Las ecorregiones húmedas son aquellas que tienen particularmente un clima húmedo y responden a esta característica, la presencia de fuentes de agua cercanas, ¿sí? Nosotros pusimos algunos ejemplos y en el mapa lo veíamos muy claro, ¿no? Por ejemplo, si vemos en el mapa está muy bien diferenciado, los colores mucho más vivos y claros están relacionados a las ecorregiones húmedas, los colores más fuertes están relacionados a las ecorregiones secas o de clima árido. Y teníamos una característica importante, donde ustedes pueden ver que están las ecorregiones húmedas. Por lo general, si nosotros vemos estos colores, ¿dónde están? ¿Hacia qué área? Bien, hacemos como el videito de Disney. ¿Dónde están las ecorregiones? Ajá, ahí, no. Están en la parte del litoral, en la parte este de Argentina, por lo general. Y tienen la característica de que están rodeados o atravesados por los principales afluentes de agua, las cuencas de Argentina. ¿Sí? Tenemos esta parte, bien, toda esta parte que estoy marcando con el mouse, hasta abajo, todas son las ecorregiones húmedas, ¿se entiende? Y sí, también acá en la parte de la cordillera también hay algunas ecorregiones húmedas, pero estas por lo general son las más grandes y las más importantes y las más utilizadas. En cambio las ecorregiones áridas, ¿para dónde están? Para el lado occidental, muy bien. Y si ustedes se prestan mucha atención, en la parte sur también, en la parte sur la presencia de ecorregiones secas o áridas es muy importante. Entonces de esa manera nosotros ya podemos diferenciar que responden también al relieve, ¿sí? Porque si vemos que las ecorregiones húmedas están en la parte este están generalmente las llanuras y las partes más húmedas por el clima también.
Y en cambio en la parte occidental tenemos las regiones, las montañas, las mesetas, y también, bueno, en la parte sur también las mesetas, ¿no? Pero aparte de tener un relieve muy montañoso, también tienen un clima, perdón, muy seco, muy árido y frío en cierta medida también, ¿no? El otro tema en que trabajamos es la utilización de los recursos naturales. Y ahí nos detuvimos un poquito, hicimos un paréntesis para poder analizar la relación entre la sociedad y la naturaleza. Y bueno, vimos también el concepto de recursos naturales. Este concepto de recursos naturales como aquello que satisface las necesidades es muy importante tenerlo, porque nosotros de ahí vamos a sacar un concepto y ver también cómo surgen los recursos naturales. Los recursos naturales los recursos naturales en un comienzo son elementos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que en un comienzo no son elementos que están en la naturaleza. Por ejemplo, una piedra es un elemento natural, pero que al nosotros observar, ¿sí?, que ese recurso puede solucionar algunas necesidades que tenemos nosotros, es como que nosotros lo vamos a estudiar, lo vamos a medir, lo vamos a palpar. Mira, che, como que aquel tronco sirve para leña, ¿no? Entonces hay que usarlo. Entonces utilizamos un elemento de la naturaleza para satisfacer una necesidad de la sociedad en general, y ahí recién se transforma en recurso natural. Sí, perdonen que las flechas están repateadas, no soy bueno con el mouse. Ahí se transforma en un recurso natural. Es decir, que es importante tener en cuenta que los elementos de la naturaleza muchas veces están en estado natural, pero cuando responden a una necesidad y la sociedad busca la forma de aprovecharlos, ahí recién se transforman en recurso natural, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas que, el tema de los recursos a lo largo del tiempo se veía muy claro que en la medida que pasó el tiempo, muchos de los elementos de las naturalezas fueron transformándose en recursos, porque antes no lo eran. Por ejemplo, el litio no era considerado como un recurso importante o no era explotado. En los últimos tiempos sí ha empezado a ser un recurso natural y se ha transformado también en un recurso estratégico, ¿no? También hemos trabajado el concepto de recursos potenciales. Este está muy relacionado a lo que veníamos hablando recién, es decir, que son recursos que hoy en día no se consideran aprovechables, pero se cree que en algún momento van a servir o se puede llegar a aprovechar de ellos, se puede sacar alguna ventaja, se puede sacar algún servicio a partir de ellos, ¿no? Y de ahí nosotros nos derivamos a la clasificación de recursos, que era la clásica clasificación, ¿no?, de a partir del tiempo de regeneración de aquellos recursos, ¿no? Y teníamos dos cosas. Primero, que nosotros teníamos los recursos difícilmente renovables, ¿sí?, que eran aquellos los que conocíamos también como no renovables, que si nosotros los estudiábamos bien eran aquellos que en el tiempo, era mucho tiempo que tomaban para renovarse o directamente no se podían renovar. Como por ejemplo, el caso más claro de todos, que siempre se pone como ejemplo, ¿no?, el petróleo. Y por otro lado, también pueden ser algunos recursos minerales que demoran pero miles y miles de años en renovarse. Entonces por eso se consideran no renovables, porque en la escala de tiempo es mucho tiempo, ¿sí? Y después estaban los recursos intermedios de los que hablaba el texto, que nosotros los llamamos renovables, aquellos que tienen una escala de tiempo, de regeneración, que es considerablemente aceptable, ¿sí? Pongámosle de acá a 50, 100 años. Y los recursos perpetuos o inagotables, que eran los últimos recursos que habíamos trabajado, que tiene que ver con aquellos recursos que se considera que casi no que la escala de renovación es muy rápida, muy acelerada, como por ejemplo la energía solar, o el sol, perdón, no sería la energía solar, sino el sol mismo, el aire. Así como que la escala de renovación es muy rápida, es muy acelerada y en tiempos muy cortos, y por eso se consideran perpetuos. Y el último tema que trabajamos, así a la chapa nomás, ya veamos, ojalá que no sea mucho tiempo este video, es el manejo y cómo se manejaban estos recursos, cómo se aprovechaban estos recursos, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta esto, porque hablamos de la forma de usar los recursos, ¿no?, de aprovecharlos, teniendo en cuenta esto.
esto, ¿no? Esto que acabamos de decir, el tiempo de regeneración. Algunas formas de manejo no tienen en cuenta ese tiempo de regeneración y lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Nosotros tenemos 4 tipos de manejos. El manejo extractivista, que yo les decía, bueno, cuando surgió, les ponía a mis alumnos, les decían más o menos cuándo surgió ese recurso. Bueno, ese fue el boom de la revolución industrial, que siempre se consideró el recurso como, bueno, inagotable, no importaba, porque había mucho y la disposición de recursos era buena. Entonces como que se lo consideraba el recurso como inagotable. La idea no es cuidar el recurso, sino explotarlo al máximo, extraerlo de forma exhaustiva, ¿sí? Y sobre todo hay una mentalidad de aprovechamiento de los recursos, no pensando en renovarlos y en cuidar a la naturaleza, sino en aprovecharlo nada más. El otro es el manejo conservacionista, que era toda una crítica y puesta en juego que había surgido como respuesta a esta forma de manejo extractivista, en el cual se decía que no, a ver, ya habíamos cansado mucho la tierra, entonces la idea era tratar de, en cierta medida, hacerla descansar, no aprovechar los recursos a un punto de conservarlos. Entonces como una crítica y está en contraposición al manejo extractivista. Es más, las actividades, se decía, bueno, hay que hacer otras actividades que no sean o que no vayan a atentar contra el agotamiento de los recursos. Entonces hay que poner alternativas a la producción, a la elaboración, perdón, a la obtención de recursos naturales. Por otro lado estaba el manejo sustentable, ¿no? Que en cierta medida hacía mención a una forma de pensar que estaba como que en sintonía con el conservacionismo, ¿no? Pero que planteaba que el tiempo el proceso de desarrollo económico tenía que ir al tiempo de la renovación de los recursos naturales. Es decir, que si tomaba 50 años en que se renovara un recurso natural, había que tener en cuenta eso para el desarrollo económico. Bueno, y por último estaba el ecodesarrollismo, ¿no? Que planteaba algo interesante como una crítica al manejo sustentable, que decía que primero la población, la sociedad no es la responsable, más hay que hacer conciencia en ella para poder llevar adelante un desarrollo económico de forma equilibrada con el ambiente, pero que también la pobreza y la desigualdad económica pueden ser como también causas de un deterioro ambiental, de los problemas ambientales, ¿sí? Entonces como que hay que tratar de desarrollar también, de llevar a buenas condiciones de vida para toda la sociedad, cosa que se pueda llevar a cabo un desarrollo no sustentable, no digamos sustentable, sino pero más amigable con el ambiente, ¿no? Bien, eso sería por un lado lo del ecodesarrollismo, ¿no? Y por otro lado nosotros hemos visto que también estaba el concepto de recursos estratégicos. ¿Se acuerdan qué era un recurso estratégico? Bueno, un recurso estratégico es aquel que en cierta medida es esencial para el desarrollo de la sociedad y la economía de un país o de una sociedad. En este caso nosotros hemos identificado en Argentina algunos recursos naturales en este mapa, ¿no? El suelo fértil, ¿se acuerdan? La biodiversidad, los recursos mineros, los recursos energéticos, el agua dulce y que se habían convertido como en recursos necesarios para el desarrollo de la sociedad y la economía argentina, ¿no? Entonces por eso se consideraban estratégicos y después lo habíamos situado nosotros, ¿no? Uno de los más importantes que lo habíamos llamado la atención nosotros era, primero, bueno, aparte del desarrollo de energía, era el suelo fértil y el agua dulce. ¿Por qué? Porque eso en cierta medida hacía que las actividades primarias puedan desarrollarse, ¿no? Y es por eso que es importante, ¿no? Y de ahí nosotros derivamos al concepto de agua dulce como un recurso estratégico. Bueno, también es un recurso esencial, es un bien común, pero al ser estratégico no solamente nos sirve a nosotros sociedad, sino también les sirve a las mismas actividades productivas. Y aquí nosotros nos detuvimos a hablar de la competencia por el uso del agua, ¿sí? Esa competencia por el uso del agua, no hablando en cierta medida de la sociedad misma, ¿no? Sino hablando de las actividades económicas, como por ejemplo la minería o la producción energética, compiten por el uso del agua, ¿no? Y sin medir las consecuencias muchas veces, de forma exhaustiva, millones y millones de litros de agua, y es como que
pará un poquito y pensá, controlate, ¿no? Eso es lo que nosotros hablábamos en ese tema. Bueno, chicos, ahí nomás, no lo quiero cansar. Es un breve repaso, tampoco les estoy enseñando todo de vuelta. Y es para que tengan en cuenta para el momento del integrador, como para hacer un breve repaso. Pero espero que les sirva, les haya gustado y nos estamos viendo en otro video del profe Pablo.